I believe that the fire of the Holy Spirit is going to touch us tonight. Yo creo que el fuego del Espíritu Santo te va a tocar esta noche. Amen? And I believe God has a plan tonight. Yo creo que Dios tiene planes para cada uno de ustedes esta noche. And He's going to touch each and every one of us in different ways. Y el Espíritu Santo va a tocar a cada uno de ustedes de diferentes formas. But the touch that you get from the Holy Spirit Pero el toque que tú vas a sentir del Espíritu Santo, is going to draw you closer to Him ese toque te va a acercar más a Él and further away from the world. y te va a alejar más del mundo. Hallelujah. Aleluya. Pastor Josué, El pastor can Josué, you and your family stand up? le pido al pastor Josué y a su familia que se pongan de pie, por favor. Hallelujah. I just want to honor them. They're here tonight. Yo quiero honrarles a ellos por estar aquí en esta noche. And we were just with them in the jungles. Acabamos de estar esta semana en la selva con ellos allá ministrando. And He's doing a very powerful work over there. Él está haciendo un trabajo poderoso ahí en la selva. They're going into the jungles to reach people that have never heard the gospel. Él está compartiendo la palabra de Dios en la selva donde muchos no han escuchado la palabra de Dios. And that is the will of God. Y esa es la voluntad de Dios para ellos. So I just want to honor Him. Yo quiero honrarles a ellos. And me and him became friends this last weekend. Apenas nos hicimos muy amigos esta semana. And I look forward to nurturing a relationship with him. Y yo estoy seguro que vamos a tener una muy buena relación con ellos. So can everybody stretch forth your hands towards them? Si pueden poner sus manos así hacia ellos, bendecirles. And I want to pray for him and his family. Extiendan sus manos así hacia ellos, hacia él y a su familia, por favor. So Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesucristo, we pray a blessing over his household. pedimos por bendiciones para él y su familia. We thank you that you're going to provide all of their needs. Gracias, Padre, porque tú vas a proveer para todas sus necesidades. We thank you that you're going to touch them with the presence of God. Gracias porque tú le has tocado con tu presencia, Señor. We thank you that they will never lack what they need. Gracias porque ellos nunca les va a hacer nada falta a sus We necesidades. thank you for divine protection over him, Gracias por la divina protección que his ellos wife, tienen and his children para el pastor y sus hijos, to do the will of God. que ellos están haciendo la voluntad de Dios. And we thank you that you're sending help, Y gracias por enviarles. and the work is going to grow, Y el trabajo que están haciendo va a crecer. and the gospel is going to spread into a revival in that jungle. Y el evangelio se va a extender ahí en la selva donde ellos están ministrando. Just like you showed him in that vision 10 years ago. Como hace 10 años se le mostró a él en una visión que él tuvo. So we bless them in the name of Les Jesus. bendecimos en el amor de Jesucristo. And everybody says, Y todos dicen, Amen. Amén. Amen. Hallelujah. aleluya. And listen, Escuchen, if you ever want to sow into good ground, si ustedes han sembrado en la buena tierra, financially, financieramente, that's good ground. quieres sembrar financieramente, esa es una buena tierra. Amen. Para sembrar financieramente. Amen? Amén. Amen. Amén. I believe I'm going to preach for a few minutes, maybe 15, 20. Solamente voy a compartirles solamente unos 10 o 15 minutos. And you know that every preacher that says that is lying. Y todos los predicadores dicen eso, pero se van como por 2 horas. Amen? Amén. They usually take 45 minutes. Normalmente se llevan como 45 minutos, pero no. And they'll say 10 more minutes. Y luego ya que pasan 45 minutos, dicen, no, otros 10 minutos. But I believe the Holy Spirit wants to share some things tonight. Pero yo creo que el Espíritu Santo quiere mostrarte algo esta noche. Because we talked about last night how God loves you dearly. Así como hablamos anoche, como Dios te habla a diario. Everybody say He loves me. Todos digan, Dios me ama. He loves you. Él te ama. And He actually wanted to be with you.
Y de hecho Él todo el tiempo quiere estar contigo. See, God paid a terrible price. Dios pagó un precio muy alto. It cost him the blood of his son. ¿Sabes que le costó la sangre de su único hijo? But he was willing to pay the price Pero Él estuvo dispuesto a pagar ese alto precio. because he desired you. Porque Él te deseaba a ti. And he didn't think twice about it. Y sabes una cosa, Él no la pensó dos veces para enviar a su hijo a la cruz. See, the Bible says when we were the enemies of God, La palabra de Dios dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, he still loved us. Él nos seguía amando. Hallelujah. Aleluya. And when we were enemies, Y cuando nosotros éramos sus enemigos, Christ died for us. Jesucristo murió por But nosotros. see, Christ dying for me and you, Y si Jesucristo murió por ti y por mí, it was for a reason. fue por una razón, It was for a purpose. fue por un propósito. God desired to have intimacy with you. Porque Dios desea tener una relación personal íntima And he contigo. wanted it so bad Y Él quiere tanto that he was willing to allow his son to die. que tanto te decía que Él estuvo dispuesto a enviar a su It's hijo the a morir. highest price you could pay. Ese fue el mejor precio que Él pudo pagar. There's no higher price that you could have paid. No hay otro precio más alto para pagar que enviar a su hijo por ti. But that price was paid El precio de Jesucristo for you fue para ti, because God loves you. porque Dios te ama. And you see, in the Old Testament, Sí, mira, en el Antiguo Testamento, God was looking for a dwelling place. Dios estaba buscando para permanecer en algún lugar, para permanecer en un lugar. He wanted a place to call his home. Dios estuvo buscando en un lugar para llamarle, para que Él viviera. And so he had them build a tabernacle. Entonces, él edificaron un tabernáculo por fin. It started with Moses, Y Moisés lo inició a edificar un tabernáculo. and there was a tabernacle. Y construyeron un tabernáculo. And in the tabernacle, Y en el tabernáculo there was an outer courts estaba un pórtico. and then an inner courts, Y en el lugar donde se reunían. and then there was the Holy of Holies. Y estaba el lugar santísimo. And the Holy of Holies Y en el lugar santísimo is where the Ark of the Covenant dwelt. era donde estaba el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. And the Ark of the Covenant represented the presence of God that dwelt there. Y el arca del tabernáculo era donde representaba la presencia de Dios. And God filled that Holy of Holies with His presence. Y en ese tabernáculo, en el lugar santísimo, Él llenaba su presencia con su santidad. And the Holy of Holies, the only one that could enter in there was the high priest. Y en ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el único que tenía acceso a entrar ahí era el sacerdote una vez por año. But if he ever had sin in his life, Pero ¿sabes qué pasaba cuando ese sacerdote se metía a la presencia de Dios? he would drop dead in the presence of God. Si ese sacerdote llevaba pecado en su corazón, cuando se acercaba a la presencia de Dios caía muerto. And no one went in there. Y ninguno más podía entrar donde estaba la presencia de No one Dios. went in there. Nadie podía entrar ahí. But do you know that that is not what God desired? Pero sabes una cosa, que eso no era lo que Dios deseaba. See, that was the old covenant. Eso sucedió en el antiguo pacto. Everybody say old. Todos digan antiguo. And so we see the progression from the tabernacle to the temple. Entonces podemos ver el progreso del tabernáculo. And in David and Solomon, Entonces Salomón see, it was prophesied over David that he would build the temple. se profetizó a través de David que se iba a construir un templo. And the temple was going to be now where God would fill with his presence. Y en ese templo que iba a construir Salomón, ahí es donde iba a permanecer la presencia de Dios. But David was a man of war, Pero David era un hombre guerrero, anointed by God.
ungido por Dios. And he had blood on his hands. Y él estaba manchado en sus manos de sangre. And so God told David, because you have blood on your hands, you're not going to build the Y Dios temple. le dijo a David, ¿sabes qué? Porque tienes tus manos manchadas de sangre, tú no vas a construir mi templo. And the prophetic promise then passed to Solomon. Y Dios le profetizó que el templo lo iba a construir el hijo de David, Salomón. And so Solomon, David's son, Entonces el hijo de David, Salomón, he was given the task to build the temple. se le dio la tarea a Salomón de construir el templo. And you can read about this in the Old Testament. Y tú puedes leer lo que te estamos diciendo en el Antiguo Testamento. And it took a lot of time and money and energy and Y resources. en orden para construir este templo se necesitó muchas manos, dinero, esfuerzo. And it was made with beautiful marble and stone and Y este wood. templo fue construido por piedras de oro, por alaj, por todo It lo. was probably the most beautiful temple you would have ever seen. Estoy seguro que ese templo que construyó Salomón nunca se ha construido un templo tan hermoso And como ese. after they finished building the temple, Y después que se terminaron de hacer ese templo, Salomón he got them all together los reunió a todos and they consecrated it to the Lord. y se concentraron en el Señor. And when they all prayed, Y cuando todos oraban, the glory of God la filled gloria the de temple. Dios llenaba ese templo. And it says everyone bowed down. Y todos caían al suelo con la presencia de Dios. And God filled the temple. Y Dios llenaba de su presencia el templo. But God was not happy with that. Pero sabes una cosa, Dios todavía no estaba satisfecho con eso. It was not good enough. No era suficiente, Dios les decía. Because the temple Porque el templo, was outward made with hands. porque ese templo lo hicieron, era hecho por manos físicas. And it was a shell of a place Y había una sombra en el lugar. where people would come gather Había un lugar donde la gente se reunía. and they would experience the presence of God. Y ellos estaban deseosos de venir a experimentar la presencia de But then they Dios. would leave the temple Y ellos no querían, pero si se alejaban del templo, and the presence of God would stay in the temple la presencia de Dios se quedaba allí en el templo. and the people would leave. Y la gente se iba. Oh, and there was a heartache in God Y era muy difícil para ellos irse sin la presencia de Dios porque ahí se quedaba la because he presencia de was Dios. looking for a permanent dwelling place to call his home. Pero Dios estaba buscando un lugar permanente para llamarle su hogar. And so you hear the prophecy in the Old Testament, Y la profecía que se dice en el Antiguo Testamento, and God says, Heaven is my home. ¿dónde puedo construir mi hogar? The earth is my footstool. ¿Dónde yo le puedo llamar mi hogar si el cielo es mi estrado? And he says, What house will you build for me? ¿Qué casa tú me puedes construir a mí que yo soy Dios? So he's letting us into his heart Entonces él puso en el corazón. that was saying he didn't desire an outward house made with hands. Entonces él decidió buscar un templo que no fuera hecho de manos. So the tabernacle in Moses El tabernáculo que construyó Moisés and the temple with Solomon, y el templo que construyó Salomón it was not enough. no era suficiente. It was not enough. No era And suficiente. so God knew there was more coming. Dios sabía que cosas más iban a venir. God knew there was a better plan. Dios puso un plan mejor. God knew there was something better for you and me. Dios proveyó una manera mejor para ti, para And mí. so God was looking for a permanent dwelling place. Dios estaba buscando un hogar para que fuera su hogar permanente. But from Adam and Eve, Como cuando Adán y Eva, all through the Old Testament, a través del Antiguo Testamento, God didn't have anywhere to call his home. Dios nunca encontró un lugar para llamarle su So he hogar. kept searching. Entonces Dios estuvo buscando un He lugar. kept looking.
estuvo buscando, Oh, but he knew pero él sabía, that Jesus Christ was coming. él sabía que Jesucristo iba a He venir. knew that the Son of God was coming. Él sabía que el Hijo de Dios iba a venir. See, his plan was the lamb that was slain before the foundation of the world. Ese plan lo construyó como el Cordero de Dios desde antes de la fundación So del he mundo. always saw Christ. Desde antes de la fundación, Dios ya había visto la cruz. And so Jesus shows up, Jesucristo se muestra born of God, nacido de Dios, born of God, nacido de Dios, born of God. nacido de Dios. And he was the first one Él fue el primero where God made his home inside of him. donde Dios hizo su hogar en Jesucristo. And God finally found a permanent dwelling place Y por fin Dios encontró un lugar donde poner su hogar inside of Jesus. adentro de Jesucristo. Oh, the Word El mundo became flesh vino a la carne and it dwelt among us. y permaneció entre nosotros. Jesus left his home in heaven Jesucristo, él abandonó su hogar en el cielo and he took on the form of a bondservant, y llegó a este mundo en forma de siervo, but he was born of God. pero él nació de Dios. So Jesus was the first person Jesucristo fue la primer persona to have the Holy Spirit within him. donde Dios puso su Espíritu Santo en él. And as soon as Jesus was born, Y en cuanto Jesucristo nació, God quit looking. Dios ya no buscó a nadie. Oh, and he said, "This is my beloved Son in whom I'm well Y Dios pleased." dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oh, hallelujah. Aleluya, dale un aplauso a Dios, porque Él te lo merece. So God knew Dios sabía that he had just found a permanent home. que Él estaba con Dios porque por fin ya había encontrado un hogar And it permanente was donde within permanecer. the heart of Jesus. Él decidió buscar el Espíritu Santo en el corazón de Jesucristo. So su Hijo. Jesus Jesucristo had a plan from God tenía un plan junto con Dios. that he was the lamb that was going to be slain. Él era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. So the first one that was filled with God, El primero donde Dios permaneció, he had to die. tenía que morir. He had to die. Tenía que morir. His blood had to be shed Su sangre tenía que ser derramada, rociada. because God wanted to clean the temple. Porque Dios quería limpiar su templo. And the only way the temple could be cleansed is with the shedding of blood. Y de la única forma que Dios podía limpiar su templo era con la sangre de su Hijo So Jesus Jesucristo. Christ had to die. Es por eso que Jesucristo tuvo que morir. And he became sin. Y Jesucristo se hizo pecado. And when he became sin and died, Y cuando se hizo pecado, Él murió. he died in your place. Él murió en tu lugar. But he died in your place Pero también Él resucitó en tu lugar. for a reason. Por una razón. There was a purpose. Por un propósito. Because the way that God was filling him, Porque de la forma que Dios lo envió a morir a Él, God intended to fill you. Dios, la intención de Dios era que tú resucitaras. And the only thing that would give God access to you Y el único acceso que tú tienes para llegar a Dios is the death of his son. es a través de la muerte de su Hijo. So Jesus dies. Jesucristo murió. Oh, but lest the seed falls in the ground and dies, Había un precio muy caro it cannot reproduce. que no podía reproducirse. But if the seed falls in the ground and dies, Pero es como cuando una semilla cae y muere, it can bear much fruit. esa semilla cae y muere, pero después cuando crece da mucho fruto. So Jesus dies. Jesucristo murió Oh, and he conquers hell, death, and the grave. y cuando hubo tristeza en su tumba And on that glorious third day,
pero al tercer día llegó su gloria. Oh, the Spirit of God. El Espíritu de Dios, Oh, he goes down into Hades Él bajó hasta abajo and he raises Jesus from the dead. y resucitó a Jesucristo de los muertos. Oh, but when he raised him from the dead, Y cuando lo resucitó de entre los muertos, Jesus had conquered death Jesucristo derrotó a la muerte. and he became a quickening spirit. Y Él vino a ser hecho espíritu. So he now had the legal right Entonces Él tuvo que dejar sus to derechos quicken others to life, para darles el derecho a todos nosotros, to become sons and daughters of God. para que tú y yo viniéramos a ser hijos de Dios. Oh, hallelujah. Aleluya, And Señor. so Jesus' mission, Jesucristo, su misión de he Jesucristo, knew he had to die, la misión de Jesucristo era que tenía que morir. but his death was with a purpose. Pero lo hizo, Él era con un propósito. Because God was looking for a permanent dwelling Porque place. Dios estuvo todo el tiempo buscando un lugar permanente donde vivir y ahora vive en ti. He wanted a place to call his home. Él quería buscar un lugar donde llamarle su So hogar. Jesus raises from the dead, Jesucristo resucitó de los muertos and now he's a quickening spirit, y a través del Espíritu Santo, and anybody that comes to him y que cualquiera que quiera venir a Él and puts their faith and trust in him, y que ponga su confianza y su fe en Él, they're given the right to become a child of God. les da el derecho de que tú te llames hijo de Dios. So when you got born again, Cuando tú naces de nuevo, you became a child of God. tú vienes a ser un hijo de Dios. But see, your body, Tu cuerpo, it's the temple. tu cuerpo ahora It's es el the templo. Tu cuerpo es It's el the templo. temple. Tu cuerpo es el templo. But the temple, Pero el templo, it had to be cleansed with blood. tu cuerpo tiene que ser limpio de pecado con la sangre de It had to be Cristo. cleansed with blood. Tu cuerpo tiene que ser limpio con la sangre de Cristo. But if you realize you're the temple, Pero y si tú te das cuenta de el templo, que tú eres el templo, when you confess with your mouth cuando tú confiesas con tu that boca God raised Jesus from the dead, que Jesucristo, que Dios resucitó a Jesucristo de and los you muertos, believe in your heart y que Él viene a vivir en ti, the blood of Jesus, la sangre de Cristo it cleanses the temple. limpia el templo. And you become the righteousness of God in Christ Jesus. Y tú vienes a ser justo delante de Dios por el poder de Jesucristo. You become a new Tú creation. vienes a hacer una nueva creación. You die to sin. Tú mueres al pecado. You become a new creation Y alive unto tú God. vienes a hacer una nueva creación, hijo de Oh, Dios. but it doesn't stop there. Pero allí no para. See, he cleanses the temple. Mientras de que Él limpia el templo, You die to sin. tienes pecado. And when the temple is Y cleansed, cuando el templo es limpio, the Holy Spirit, ¿sabes qué? Viene el Espíritu Santo. he comes to live inside of you. El Espíritu Santo viene y se introduce en tu corazón. You become the house of God. Tú ya has venido a ser el hogar de Dios. He's not looking for a permanent dwelling place anymore. Dios ya no está buscando un lugar donde permanecer. He found one Él está ya en ti. when you became a new creation. Él ya encontró un hogar en ti cuando tú viniste a ser, cuando tú naciste de And when you nuevo. became a new creation, Cuando tú viniste a ser una nueva creación, your spirit el Espíritu, and his spirit tu Espíritu y el Espíritu became de Dios, one. tu Espíritu y el Espíritu Santo vinieron a ser uno. They became one. Vinieron a ser uno. They became one. Vinieron a ser uno solo. God moved in. Y Dios se mueve ahí. God moved in. Dios vive ahí. God moved in. Dios vive ahí. God moved in. Dios vive ahí. He's inside of you by faith, by the blood. Adentro de tu corazón por la sangre de Cristo. And now you're the house, the temple of Y God. ahora tú eres el hogar permanente donde Dios vive. And he's very happy to be with you and in you. Y Él está bien contento de andar contigo todo el día. Because it cost him the blood of his son to Porque
make you his home. el costo que pagó para que viviera en ti fue la sangre de Oh, but Cristo. now that he's with you and in you, Ahora que Él está contigo y dentro de ti, he desires for you to be with him. el deseo de Él es caminar contigo de la He mano. desires intimacy in the temple. Él desea tener una relación personal contigo. He desires connection and closeness and relationship. Oh, Él hallelujah. desea tener una relación, conectarse contigo todo el tiempo. Amen. Amén. Oh, but here's what we do in church, though. Pero sin embargo, esto es lo que hacemos a veces en la iglesia. We're still looking. A veces, a veces Dios todavía sigue buscando adentro de las iglesias un lugar donde vivir. We're looking. A veces todavía Dios dentro de las iglesias todavía busca un lugar donde vivir. We're trying to find God. Muchos están todavía tratando de So buscar a Dios. we're always wondering where he is. Muchos están todavía tratando de decir dónde está Dios. And so you wake up in the morning Te despiertas en la mañana and you feel distant from him. y te sientes muy alejado de Dios, muy And you distante. start to pray, Y luego sigues y empiezas a orar. God, where are you? Dios, ¿dónde estás? Oh, show yourself to me. Muéstrate a mí. I desire more of you. Señor, yo te deseo a ti. And then our eyes, Y tus ojos they go outward empiezan a ver and we start to look. y empiezas a buscar. And we're looking for the presence of God. Y buscando la presencia de Dios. And then we get really desperate. Y después te desesperas. And then we come to church. Y luego te desesperas y luego vienes a la iglesia. And we come to the building. Y te metes a la iglesia, al And we're like, edificio. surely God's going to be in the building. Y tú pensando que tú crees que Dios está adentro del templo. And so we show up to church. Y adentro de la iglesia Oh, and we wait. solamente esperamos. We wait. Esperamos. We wait. Esperamos. We wait for the presence of God to show up. Esperamos la presencia de Dios que se muestre. And then a lot of times it doesn't. Y muchas de las veces si no se And muestra, then we go back home te vas a tu casa and we're still looking. y sigues buscando la Where are presencia you, de God? Dios. ¿Dónde estás, Where are Dios? you, God? ¿Dónde estás, Where Dios? are you, God? ¿Dónde estás, Dios? And we're always looking for Him. Todo el tiempo a veces estás buscando por Él. And we're failing to see that the blood was shed for Him to become one with you. Pero tienes que darte cuenta que Jesucristo derramó la sangre para que tú y Él estuvieran en unidad todo el tiempo. Oh, Amén. hallelujah. Aleluya, Señor. Everybody should say hallelujah. Todos digan aleluya, por favor. So we wake up though, Entonces despertamos and we get desperate. y a veces desesperados. And when we can't find Him, Y cuando no lo podemos encontrar, we start to fill our hearts with other things. empezamos a poner en nuestro corazón dentro de otras cosas. Entertainment, Entretenimiento, distractions, distracciones, relationships, de amistades, sin, pecado, bad things. cosas. And usually we find ourselves going there. We find ourselves there Y nos encontramos ahí because we don't even know He's with us. porque no sabemos que Él está ahí en nosotros. We don't believe it. A veces no creemos. So we feel alone. Empezamos a sentirnos solos, aislados. We believe we're alone. Y vivimos aislados, nos sentimos en la soledad. And we're always looking for God. Y allí en la soledad todavía a veces sigues buscando a Dios. Who's the temple? ¿Quién es el templo? Everybody point at yourself. Todos, apúntate tú en tu corazón. Who's the temple? ¿Dónde está el templo? Apúntate en tu corazón. Where does God live? ¿Dónde vive Dios? Pero si Dios, Where is His presence found? ¿dónde está su presencia? Where does He abide? ¿Dónde es donde Él permanece? See, it cost the blood of Jesus so that He could make you His home. Le costó la sangre de Cristo para que Él pudiera buscar un hogar permanente en tu corazón. Blood was shed so you could become one spirit with Him.
Le costó la sangre de Cristo para que tu espíritu viniera a ser uno solo con And su the Holy espíritu. Spirit wants us to wake up to the revelation Y el Espíritu Santo quiere despertarte y darte una revelación. that He's with you. Que esa revelación es que Él está He's contigo. in you. Él está dentro de Are you ti. born again? ¿Eres nacido de nuevo? Are you born again? ¿Eres nacido de nuevo? Are you born again? ¿Eres nacido de nuevo? He's with you. Él está dentro de ti. He's in you. Él está en ti. His presence is not outside of you. La presencia de Dios no está fuera de His ti. presence is found in the temple. Él encontró su nuevo hogar en ti. But where's the temple? ¿Dónde está el templo? You're the temple. Tú eres el templo. You're the temple. Tú eres el templo. So where can you find His presence? ¿Dónde puedes encontrar su presencia? He's in the house with you. Está en la casa que eres tú. When you wake up in the morning, Cuando tú despiertas, God's with you. Dios está contigo. You have access to His presence. Dios está, su presencia está contigo. You can have Holy Ghost filled church in your living room Tú puedes tener al Espíritu Santo viviendo contigo en tu cuarto. because you wake up to the revelation. Despierta y que te dé una revelación. God lives in me. En la mañana cuando te despiertes, dile, Dios vive God en lives in mí. you. Dios vive en ti. And you have access to be with Him every day of your life. Y tú tienes acceso de estar con Él cuando tú quieras. See, I have two daughters, Él tiene dos hijas, Mila and Ellie. Nila y Eli. Oh, they're my prized possessions. Oh, ya es su mejor tesoro de Él. I love them. Él las ama mucho. They're my children. Ellas son sus hijitas. Mila's 9 Nila tiene 9 años and Ellie is 6. y Nelly tiene 6 años. Oh, and since they were born, Desde que ellas nacieron, I hug them. desde que ellas nacieron, yo las Oh, I kiss abrazo them. y las beso mucho. Oh, I write love letters to them. Yo cada rato les mando cartitas a I ellas. nurture them. Piensa todo el tiempo en I ellas. cherish them. Comparte con ellas. I feed them. Las ve. I provide for them. Él les provee lo que Oh, necesitan. me and mommy make sure they get everything they need when they're sick so they could be healed. Todo el tiempo él está seguro de proveerles todo para que su mamá les tenga todo ahí. And their whole life, Y toda su vida, they're growing up knowing that I'm their dad. desde que ellas nacieron, ellas se dan cuenta que yo soy su papá. They know that I'm their dad. Ellas saben que yo soy su papá. So they feel safe with me. Ellas se sienten seguras conmigo. They trust me. Ellas confían en mí. They know they have access to me every day of Ellas their están life. bien seguras que ellas pueden venir a mí, tienen acceso cuando ellas quieran. And every morning, Cada mañana, see, every morning, Daddy wakes up early, cada mañana cuando sale el sol and I drink my coffee, y cuando él está tomando su café and I read my Bible, y está leyendo la and Biblia I pray and worship God, y está orando y alabando a and I Dios pray in the Holy Ghost, y está orando al Espíritu and I'm Santo having rich communion with my Father. y que cuando él está teniendo una comunión con Dios, But see, every day my daughters wake up. pero cada mañana mis hijas despiertan. They live in the same house with me. Ellas viven en la misma casa conmigo. We live in the same house. Vivimos en la misma casa con mis dos hijitas. So they know exactly where to find me. Ellas saben exactamente dónde encontrarme. Ellas saben dónde está mi recámara. Every day, Cada día. they know Daddy's there. Ellas se dan cuenta que su papá está ahí. Every day, Cada día. they know I'm going to be on my couch, Saben que yo voy a estar ahí en el sofá drinking my coffee, tomando mi café, praying. orando. Oh, and they come running out of the room, Y ellas se bajan de la cama and they corriendo jump in my lap, y se suben arriba de and they él hug me, y lo abrazan. and they tell me their dreams, Y luego ya le empiezan a compartir que And son I lo que hug them soñaron, back. lo que soñaron. and I kiss them, Él las empieza a abrazar y a darles and we besitos. have rich intimacy Y every ellas day. tienen una relación bien bonita, padre y hija. And they experience my presence, Ellas experimentan su presencia and they know when they go
go to bed, y ellas dejan su cama, they feel safe. en su cama ellas se encuentran Because when they seguras. wake up in the morning, Y despiertan en la mañana, they know daddy's going to be there. ellas están seguras dónde encontrar a su Because papá. we live in the same Porque house. viven en la misma casa. Oh, but it would be really weird Pero es algo extraño. if they woke up one morning Y si una mañana ellas despiertan, and they said, Daddy's not in this house. mi papá no está en la casa. Imagine my daughters, 9 and 6. Imagínate que mis hijas de 9 años y 6 años, They wake up and they say, Daddy's not in the house. que un día despierten y que digan, mi papá no They está en la wonder, casa. where's Daddy? ¿Dónde estará papá? So they leave my house Mi papá se fue de la casa and they're looking. y ellas empiezan a ver, a buscarlo. Maybe Daddy's in another house. Posiblemente mi papá está en otra casa. Maybe Daddy's in another building. Posiblemente mi papá está en otro No, lugar. no, no, no. They don't think like that. Mis hijas no piensan eso. Because they know every day they wake up, they're in my Porque house. ellas están seguras que cada mañana que se despiertan las dos van, saben dónde estoy. So every day Cada día they experience my presence. ellas experimentan mi presencia. And it's my joy to be with them. Y es mi gozo estar con ellas. Hallelujah. Aleluya, Señor. Hallelujah. Aleluya, Señor. Every day you wake up, Cada día cuando ellas despiertan, you can believe tú puedes creer that the blood of Jesus made it possible que la sangre de Cristo hizo posible for God to live in the house with you. que Dios viviera permanentemente en tu corazón. So you contigo. never have to wonder where He is. Para que tú no estés diciendo dónde estás, Dios. You never have to wonder, how can I have more of His presence? No, para que estés segura de que no andes buscando más de su presencia. You never have to wonder if He's distant. No, ya no tienes que buscar y pensar que Él está muy distante. You can wake up and have full confidence that He's with you Tú and in tienes que you. despertar y tener la confianza de que Él está ahí en tu And corazón. when you know that and you believe that, Y cuando tú crees eso, you start to experience His presence every day of your entonces life. empiezas a experimentar su presencia todos los días. And you're not looking on where to find it, Y tú ya no vas a necesitar buscar la presencia but donde you está. start to access it by faith every day. Por fe tú tienes acceso a venir a Él todos los And you días. have rich communion and Y puedes intimacy. tener una rica experiencia de pasar todo el tiempo con Él. And you grow. Y tú empiezas a crecer. And when you go to bed, Y cuando tú te vas a tu cama, you have peace te vas llena de paz. because you know God's with you and in you. Porque sabes que Dios está contigo. And if the devil tries to come into your house, Pero si el diablo trata de introducirte a tu no, casa, no, 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 no. no. Because God lives in my house. El diablo no puede entrar porque Dios vive en tu Devil, casa. you're not welcome in my house Diablo, tú no eres bienvenido a mi casa. because God lives in my house. Porque Dios vive en mi casa. So you take your anxiety, take your fear, take your depression, Toma la depresión y todo y que salga de tu casa. and you go to bed with peace. Y entonces regresas a tu cama llena de paz. And you wake up with peace. Y despiertas con paz. And you lift your hands. Y levantas tus manos. And you say, Father, I thank you Y empiezas a decir, gracias Padre, that you made your home in me. que tú has hecho tu hogar en mí. Oh, that the blood of Jesus made it possible for you and me Porque la to be sangre one. de Cristo hizo posible que tú vinieras a vivir en mí. And you pray and have faith and you grow. Y a través de la fe tú vas a empezar a crecer. And you start to experience the presence of God Y vas in a the empezar a temple. experimentar de la forma real la presencia de Dios. Where's the temple? ¿Dónde está el templo? Everybody point at your heart. Apunta tu corazón. Everybody say, I'm the temple. Todos digan, yo soy el templo. Say, I'm the house of God. Di, yo soy la casa de Dios. Say, God lives in me. Di, Dios vive en mí. And see, you know what God desires? ¿Y sabes cuál es el deseo de Dios? Is for you to know Him. El deseo de Dios es que tú vengas a conocerle a Él. So if you start to believe He's with you, Y si tú empiezas a creer que Él va a venir a ti, who you're going to start talking to every day? ¿con quién vas a empezar a hablar todos los días cuando te sientas sola, solo?
You wake up and you'll start talking to him. Vas a despertar y deseando hablar con Él. And you'll stop looking outward. Vas a empezar a mirar And you'll start looking inward. y vas a empezar a ver, a darte cuenta que Él está ahí. Because Jesus said the kingdom doesn't come with observation. Él dice que el reino de Dios está en ti y no está lejos. The kingdom of God is El reino de Dios within you. está en ti, Within you. está en ti, Within you. está en ti. Oh, hallelujah. It's within you. Aleluya. It's within you. Está en ti, It's within you. está en ti. Oh, and listen, God is very happy to be within you. Dios está muy feliz de estar en ti. Hallelujah. Let's all stand. Pónganse de pie, por favor. Dios habló muy fuerte esta Come on tarde. up. What we're going to do right now, Lo que vamos a hacer ahorita mismo, we're going to worship for